Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es martes 21 de enero. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Muy bien, bueno, tenemos hoy desde primera hora de la mañana un dólar estadounidense fortaleciéndose. Vamos a verlo, su relación en los diferentes pares. Pero ya lo estamos viendo aquí. Vámonos al US Dollar Index. Recuerda que el US Dollar Index es una cesta en la cual eh, eh, los diferentes pares o cruces contra el dólar estadounidense se reflejan según su peso, ¿vale? Según su ponderación, según su volumen. Y podemos ver que en un momento dado eso nos ayuda a aislar el dólar estadounidense de los diferentes cruces y poder hablar del dólar estadounidense y no solamente del euro dólar, ¿vale? Vemos como el dólar estadounidense, por tanto, está muy cercano, al igual que estuvo el viernes a última hora, de romper resistencias. Esta resistencia es muy importante porque supondría un cambio de tendencia en el dólar estadounidense, que ha tenido una tendencia bajista desde julio del 2013, estamos viendo los gráficos diarios, y que empezaría, por lo tanto, a tener máximos crecientes, mínimos crecientes, rotura de la línea de tendencia descendente, y eso nos llevaría a una clara tendencia alcista en el dólar estadounidense. Bien, ¿a qué se debe ello? Bueno, ayer tuvimos noticias en MarketWatch. Vamos a poner aquí el titular para que lo veáis. De que la Reserva Federal en la próxima reunión del 28-29 de enero, y se hará público el día 29. Recordar que desde hace más o menos un año las reuniones de la Fed duran 2 días en vez de uno, como han durado casi bueno, en los últimos 20 años. Pero solamente se hace público, el primer día es puertas adentro, que eso sí que se verá luego la información a las 2-3 semanas en el lanzamiento de las minutas. Recordar que muchos de los bancos centrales, en principio prácticamente casi todos, el único que no lo está haciendo es el Banco Central Europeo, lo que hacen es, después de esa reunión de puertas adentro en la cual se ha reunido el comité, lanzar entre 1 a 3 semanas después, dependiendo qué banco central es, lanzan sus minutas, ¿vale? Esta semana, de hecho, tenemos las minutas de Inglaterra. Muy importante, ¿vale? Bien, ¿cuál es el único banco que no está realizando el lanzamiento de minutas y por tanto es menos transparente que el resto? Pues el Banco Central Europeo. Aunque Mario Draghi ha dado su firme propósito de cambiar las cosas. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero probablemente pienso yo que veamos en algún punto del segundo semestre del 2013 cómo el Banco Central Europeo va también a emitir minutas. Con lo cual tendremos, ¿qué más tendremos? Pues tendremos más datos macro en nuestro calendario, ¿vale? Tendremos más datos macro en nuestro calendario. Juan Lamarca me está preguntando si hay sonido, pero sí que hay, ¿verdad? Sí que hay sonido. A ver, vamos a ver, me hablo yo, me escucho, me hablo y me escucho a la vez. Todo ok, sonido ok. Lo estaba yo testeando desde mi iPad por si acaso. Muy bien. Bien, bueno, estas noticias son de que en la próxima reunión de la FED, la última ya de Bernanke, podamos tener una reducción de los 85.000 que teníamos a los 75.000 actuales, pasar a otra reducción de 10.000 millones que serían 65, ¿vale? ¿Por qué pone aquí billones y no 1.000 millones? Bueno, recordar que en Estados Unidos el billón corresponde a los 1.000 millones que conocemos en Europa, ¿vale? Bien. Bueno, esto le está dando un tono más alcista al dólar estadounidense. Veremos si es capaz, por lo tanto, finalmente, de romper esa resistencia, que serán soportes en la mayoría de sus cruces, como es el euro dólar, libra esterlina dólar, etcétera, etcétera. ¿Vale?
En el caso concreto, aislando el dólar estadounidense en el US Dollar Index, el nivel es del 81,50, ¿vale? Por lo tanto, atentos al 81,50 en el US Dollar Index porque nos puede marcar el inicio de una tendencia alcista en gráficos diarios. En gráficos semanales vemos que, en principio, la tendencia sigue siendo alcista de fondo, ¿vale? Fijaros esta LT que bien nos marca el desarrollo del dólar estadounidense con mínimos crecientes, pero recordar que en julio uno de esos mínimos fue tocado, con lo cual, aunque seguimos con máximos crecientes, estamos ahora en gráficos semanales, aun con tendencia de fondo alcista, con... Bien, gracias MetaTrader por dibujarte donde quieres y moverte, ¿vale? Me rindo, la quito, ¿vale? Y estamos ahora un poquito en una especie de tierra de nadie aquí en medio, ¿vale? Por lo tanto, tendencia de fondo alcista, pero no bien marcada. Y veríamos que en gráficos diarios sí que pasaríamos alcista si rompemos este nivel. Gráficos mensuales no tenemos tanto histórico. Muy bien. Bueno, vamos, todo esto lo saco porque sí, es un futuro, efectivamente, José Francisco. El US Dollar Index es un futuro. Podéis tener más histórico. En la plataforma de markets.com podéis tener el gráfico y además podéis hacer trading con él, ¿vale? Si queréis tener más detalle del histórico, lo podéis ver a través de tradingview.com y podéis tener mayor detalle, vamos a ponerlo. Del histórico del gráfico. Bueno, este es el gráfico del Bitcoin. Vámonos. Recuerda que con Bitcoin, perdón, con TradingView tenemos también ahora la opción de tener el calendario en nuestra calendario macroeconómico, por tanto una fuente más para tener el calendario macroeconómico. Recordar que ayer en el webinar de preparación de la semana, en el cual doy mucha importancia a ese mapa de carreteras macro, vimos cómo podéis tener diferentes fuentes. Una desde la propia página de markets.com, otra desde Forex Factory y otra tercera pues aquí mismo desde MarketView, ¿vale? Bien, vámonos aquí a ver el US Dollar Index. Aquí estamos en gráficos diarios. Vemos cómo nos encontramos muy cerquita de estas zonas de cierre, ¿vale? Del 81. Uy, tampoco me deja dibujar. Así que estamos bien. Ahí, ¿vale? Vamos a ponerlo. Bueno, ahí mismo iba a comparar los dos gráficos, pero no, es el 81, dependiendo de si estamos viendo el cierre de estos máximos o los máximos de la barra, los valores, por lo tanto, serán 81,5 o 81,38. Si nos vamos a la plataforma de markets, 81,5, ¿veis? 81,5 que serían los cierres por encima de los máximos. Bien, disculpad un segundito. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver ahora el histórico, que es para lo que nos hemos unido aquí, del gráfico. Y vamos a ponerlo en gráficos mensuales para ver dónde estamos, ¿vale? Recordar, bueno, esto lo podemos hacer todavía mayor.
podemos ir hasta los años 70 y pico, ¿vale? Para tener datos más o menos de los años 70. Vamos a poner un poquito más de zoom para que se vean mejor las barras. Ahí, ¿vale? Y como desde el año 80 la fiebre también de los petrodólares hacen subir al dólar estadounidense hasta el 165. No estoy hablando del euro dólar, ¿vale? Todavía el euro todavía ni existía. Estoy hablando del dólar estadounidense, ¿vale? 160. En los 90 su bajada en picado. Del 98 hasta el 2002, justo antes de la fiebre del .com, su revalorización de nuevo. Todos recordaréis su decaimiento desde el año 2002 hasta la crisis financiera. Aquí es cuando estaba de moda, justo un poquito antes, en el 2000, fue la creación del euro. El dólar estadounidense fue incapaz de hacer nuevos máximos desde la creación del euro. El euro cada vez, recordar en los titulares, sobre todo en los años 2004, 2005, 2006, incluso en la OPEP se estaba barajando la posibilidad de que el futuro de petróleo se negociara en euros en vez de en dólares estadounidenses. Hasta en Hollywood los actores decían que querían pasar su fortuna a euros y no a dólares estadounidenses. Estaba de moda el euro. Cada vez más bancos centrales diversificaban sus reservas y libras esterlinas y dólares estadounidenses sean convertidos a euros, ¿vale? Con lo cual, eso hizo bajar el valor de su moneda. Lo veíamos en titulares, en prensa, en televisión, día a día. Y luego, sin embargo, la crisis financiera en octubre del 2008 hizo revalorizarse al dólar estadounidense. Si lo vemos en retrospectiva, no se revalorizó tanto. O sea, vamos a ver, para nosotros fue impresionante y de hecho, fijaros todos los cruces contra el euro, contra el resto de sus contrapartidas, pues cómo cómo se revalorizó el dólar estadounidense y por tanto los mínimos que tuvimos en el euro dólar. También recordar que no solo se revalorizó el dólar estadounidense, sino también el yen, y eso se vio reflejado también en otros pares como el euro yen, libra yen, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si lo ponemos un poco en perspectiva y nos vamos a gráficos tan grandes, históricos, pues vemos que, bueno, no fue para tanto, ¿vale? ¿Dónde nos encontramos actualmente? Bueno, pues nos encontramos un poquito, como veis, un poquito en tierra, en el medio, ¿eh? En el medio, desde los mínimos que tuvimos, desde la super revalorización del euro contra el dólar estadounidense, a los máximos que tuvimos en la crisis financiera. Vamos a verlo con un poquito más de detalle, para ver que nos encontramos un poco más o menos ahora en el medio, ¿vale? A ver, lo fácil, la lectura fácil en cuanto a las posibles medidas que pueda tomar la Reserva Federal en cuanto al tapering, pues son las siguientes. Se revaloriza el dólar estadounidense y por lo tanto tendríamos valores por encima del 85 o no se realiza el tapering, lo cual es más improbable, y los valores bajarían por debajo del 75. Pero no es tan fácil ni tan directa esa medida. Como hemos visto en el Q&A 1 funcionó muy bien, lo que es la revalorización o devaluación del dólar estadounidense en base a el inicio o finalización del programa de Quantitative Easing 1, pero no lo fue así tanto en el 2. Por lo tanto, en el 3, que vemos que los mercados cada vez están más acostumbrados a los cambios y a la incertidumbre, lo podemos ver también en el VIX. El VIX, que es el futuro que nos marca un poco la indecisión de los mercados. Podemos ver cómo cada vez los mercados están más acostumbrados al pánico. Vamos a verlo también, merece la pena. Aquí lo tenemos. El VIX también lo podemos ver en la plataforma de markets.com, luego lo vamos a ver, pero tenemos más datos históricos en este gráfico de TradingView y vemos cómo la crisis financiera llevó al VIX a niveles cercanos al 100.
en concreto superiores al 96. Y, bueno, luego hemos tenido algún otro retoque, pero sin embargo, para que no sepa qué es el VIX, valores altos del VIX significan miedo en los mercados, valores cercanos al 10, lo que significan es apetito al riesgo, es decir, relajación, relax. El inversor está dispuesto a tener mayor apetito al riesgo y, por lo tanto, invertir en fondos de mayor rentabilidad o activos de mayor rentabilidad, renta variable, etcétera, etcétera, y, por lo tanto, asumir mayor cantidad de riesgo. ¿Vale? Pero vemos cómo, si nos vamos a 2012 julio, tendremos que hacer un poquito más de zoom para poderlo ver mejor, cuando prácticamente la zona euro estaba en peligro, pues los valores no fueron excesivamente elevados. Aquí estamos viendo que el mayor valor fue de un 28 y habíamos tenido un año antes valores de 44, ¿vale? Con connotaciones para mí por fundamentales menos críticas que las que tuvimos desde mayo hasta julio del 2012, antes de que viniera Mario Draghi a salvar el euro en aquella famosísima reunión o en ese famosísimo discurso que dio en Londres justo antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿vale? Bien, bueno, el VIX también podéis tener acceso a él en la plataforma de markets.com, aquí lo tenemos, e incluso podéis hacer trading con él, ¿vale? Aquí está, en gráficos diarios, etcétera, etcétera. Manuel pregunta qué días son los webinars a las 6 p.m. de España. Ninguno. Son a las 5, ¿vale? A las 5 todos los días. Terminan a las 6. De 5 a 6, 4 a 5, Londres. Bien, bueno. Hoy tenemos un dato muy importante a las 11. 10 Londres y Canarias, 11 Madrid, ¿vale? Que es el CEU. Por lo tanto, 10 minutitos antes lo que haré es parar el webinar para preparar todo y vernos de nuevo en directo en la salida del CEU, ¿vale? Lo digo por si me embalo, para que alguno me avise. Bueno, ¿cómo se refleja? Hemos llegado al VIX desde el US Dollar Index, ¿vale? Pero ¿cómo se refleja esto en los mercados en los cuales normalmente nosotros hacemos trading, como es el euro dólar? Pues bueno, vamos a ver cómo esta mañana sí que hemos tenido una apertura de Frankfurt, digamos, contraria al fundamental, pero en Londres, el único despiste es que ha sido unos minutos antes de Londres y esto nos ha dificultado un poco la entrada. Yo los minutos previos a Londres me gusta más que se aclare la situación y el movimiento ha sido muy rápido, muy fuerte ya desde unos minutos antes, ¿vale? Lo demás hemos tenido unas entradas pues de libro en prácticamente todos los pares, con el precio tocando resistencia asiática, realizando una formación de vuelta y caída. Más o menos el libro para cómo operamos nosotros en FX for a Living. Fijaos aquí de nuevo también la libra, realizando una formación de techo preciosa con 1, 2, 3, 4, 5 toques y rotura de 2 LTs, la directriz principal y una acelerada que teníamos por aquí. Sí que es cierto que, de nuevo, al igual que el euro dólar, lo ha hecho pues de una manera no de mi gusto, precisamente por eso, por el filtro horario, pero fijaros cómo ha caído 30 pips, lo cual está francamente bien, lo estamos viendo en gráficos de minuto, y vemos como en 5 ha llegado a los mínimos de la sesión asiática, ¿vale? Tanto la resistencia asiática como el soporte asiático son niveles que nos tenemos que fijar mucho debido a que los respeta muy bien en la apertura europea, en el inicio de los movimientos de Frankfurt y los movimientos de Londres, ¿vale? Esa es una zona que tenéis que tener siempre en consideración.
En el euro-yen, idem de idem. En el euro-yen, además, hemos tenido también una zona de entrada de largos, pues también de libro, en la cual llevábamos con una LT que nos venía desde la mitad de la sesión europea, desde las 4 de la mañana, y que después de hacer formación de suelo también de libro, con 3 o 4 toques, ha roto muy bien, ¿vale? Solamente con esta entrada ya nos ha merecido la mañanita, ¿vale? No se ha movido mucho, eso sí que es cierto, de mínimo, bueno, no de mínimo a máximo, sino desde la zona de entrada hasta el máximo, 18 pips, de mínimo a máximo 25, que está muy bien. Y ha cerrado, ¿dónde ha cerrado? Nos vamos a gráficos de 5 minutos, pues señores y señoras, tatachan, en máximos de la sesión asiática, ¿vale? Por tanto, soportes y resistencias asiáticas son zonas que nosotros tenemos que valorar en nuestro trading, porque son zonas de alta probabilidad de parada, de llegada del gráfico, ¿vale? Bien. El euro-yen ha sido un poquito más noble porque la bajada fuerte además nos la ha hecho justo en Londres, con lo cual se ha retrasado un poquito, lo cual no es normal tampoco, ¿no? Antes la correlación suele ser mucho mayor en los gráficos. Vale, fantástico. Y bueno, buen día de apertura europea. Fijaros cómo Frankfurt iba al precio para un lado, Londres para otro, en el euro-yen. En la libra, Frankfurt iba el precio para un lado, Londres lo iba para otro. Estamos en gráficos de 5 minutos, lo ponemos en gráficos de 1 para verlo con mayor claridad. Frankfurt para un lado, Londres para otro. Nos vamos al euro dólar y vemos que, de nuevo, Frankfurt lleva el precio para un lado, Londres lo lleva para otro. ¿Vale? Bueno, esto pasa día tras día, tras día, año tras año, tras año. ¿Vale? Yo fui... pienso que el primer trader en España en especializarme en la apertura europea y desde entonces esto lo aprendí, bueno, primero de algún trader inglés, punto número 1, y punto número 2, la forma de buscar los patrones de mis mentores que he tenido en Estados Unidos, ¿vale? Luego hice mi propio puzzle y me enfoqué mucho en esta zona horaria. Todo esto ocurre día tras día, año tras año. Sí que es cierto que los patrones van cambiando, ¿vale? Y no es lo mismo. Hay que reconocer también que tuvimos muchas mejores oportunidades y con mayor rango en años pasados, ¿vale? Pero todo esto son ciclos. Nunca sabemos si volverán de nuevo esos rangos diarios o incluso se superarán, ¿vale? O no. Nuestra misión como traders es ir adaptándonos al entorno e ir cambiando pequeñas cositas, no muchas. Por favor, no vayáis cambiando de un sistema a otro. Lo único que vais a hacer es perder dinero cada vez que cambiáis de sistema. Hay que especializarse y hacer algo todos los días lo mismo. Tenemos que ser los mejores haciendo siempre lo mismo. ¿Vale? Es la única manera, como veíamos ayer en el webinar que hicimos de Top 10 para Forex, es la única manera de conocer el entorno y darnos cuenta de dónde estamos. Esto no es un videojuego. Detrás de la pantalla están los mejores matemáticos, los mejores traders, los mejores informáticos, los mejores analistas por fundamental, los mejores analistas por técnico que existen en el planeta. Están detrás nuestro, manejando cantidades muchísimo mayores que las nuestras y que son las que mueven el mercado, ¿vale? Por lo tanto, nosotros no nos queda otra función que seguirles. No sirve intentar adivinar, no sirve intentar hacerlo antes que ellos. Ellos son mucho más listos y tienen mucho más medios que nosotros. Nosotros lo único que podemos hacer es aprender de lo que están haciendo, qué huellas dejan y ver esas huellas todos los días para aprender e intentar seguirles por detrás. ¿Vale? Quien intente adelantarse creo que no entiende qué es el mercado financiero. Suele ser muy común de gente que empieza al principio, ¿vale?
yo estoy seguro que, yo creo que va a hacer tal, ¿cómo no piensas que va a hacer tal? ¿Vale? Esos son típicos comentarios de la gente que empieza al principio. Manuel Murillo dice, otra pregunta, ¿las noticias salen a la hora exacta si no son live? No sé a qué te refieres, Manuel. Las noticias salen en el calendario macro a esa hora que ponen en el calendario. Francisco García, buenos días, David. Quería saber si en las cuentas reales pasa igual que en la de prácticas, que para entrar en el mercado a un valor determinado se tiene que diferir del precio en mercado 80 puntos. Mejor consúltalo con tu broker, ¿vale, Francisco? Porque ahí no te puedo ayudar. Pero normalmente la cuenta demos debería ser un fiel reflejo de lo que sucede en la cuenta real. Luis Alejandro, tú como analista, el sentimiento de los inversores institucionales es pesimista o optimista en este momento. El sentimiento de inversores institucionales en este momento está aumentando, está mejorando. Lo hemos visto en datos macro y de esto hablamos mucho, no sé si fue este lunes, ayer mismo o la semana pasada, ¿vale? Los diferentes datos macro que, bueno, ayer mismo incluso vimos el sentimiento eh, en UK, ¿vale? Eh, como estaba por valores por encima de 50. Esto lo puedes ver también en estos son los que se llaman los indicadores adelantados, ¿vale? ¿Por qué adelantado? Vamos a ver, aquí adelantado no hay nada, va a empezar, ¿eh? Cuando se dice indicador adelantado, muchos abren los ojos como diciendo, ostras, voy a tener información que me adelanta de algo. Bueno, sí y no. ¿Por qué se llama adelantado en relación a otro dato macro? Bueno, pues todos estos datos de encuesta, como el que vamos a tener hoy mismo, el CEU, ¿vale? De hecho, casi no voy a hablar mucho de esto y, aunque ya lo comenté ayer, y voy a insistir más luego, ¿vale? Cuando lo veamos en directo. Pero ahora digo simplemente unas pinceladas y es que ese CEU o indicador adelantado lo que nos da es una encuesta de cómo se sienten los diferentes empresarios en Alemania hoy, ¿vale? Por lo tanto, da quizás una información algo más adelantada que, por ejemplo, CPI inflación, que vimos en un dato brutal la semana pasada de inflación, el mejor dato en un decenio, ¿vale? En el último decenio, da quizás algo de información más adelantada. ¿Por qué? Pues porque ese CPI, ese dato de inflación que se ha recogido de los stores, de las tiendas, vimos que además el mayor impulsor de este crecimiento en el dato de inflación han sido los pequeños comercios en Inglaterra, ¿vale? Bien, pero todo eso son datos recogidos a lo largo del mes. Estamos en enero, pues del mes de diciembre, ¿vale? Con lo cual, la película va un poco con algo de retraso, ¿vale? Sin embargo, el sentimiento es de hoy, como la economía, y sabemos que en los días actuales cambia todo muy rápido, en la época actual, pues joder, tener información de hace un mes o de hoy tiene mucho valor. Y si no, que se lo digan a todos aquellos que entran en los datos macroeconómicos, en los cuales ya no solo un mes, sino milisegundos tienen mucha importancia, ¿vale? Porque saber un dato macro unos milisegundos antes que el de al lado mío vale cientos de miles de dólares, ¿vale? Bien. I love Tuesday, Ibai. Buen día hemos tenido hoy, ¿verdad? Cavernícola, ¿esta metodología es válida para la apertura americana? ¿En qué horarios? A ver, sí y no. También decirte que lo que te he explicado hoy es solo una breve pincelada. Ser experto igual a ganar dinero haciendo algo todos los días igual requiere de un montón de truquitos y secretitos, ¿vale? Que cada uno tiene que ir investigando. ¿Cuánto se ve afectado el libra dólar por el CEU? En principio, Juan Manuel, cero. Sí que es cierto que cuando hay un dato muy bueno en Europa, es decir, que
tenga una volatilidad muy fuerte una desviación muy fuerte y haya provocado una desviación muy fuerte en Europa, a veces el cable pound dólar se contagia. No con el mismo movimiento, vamos a suponer que hay 100 pips de desviación, pues no se va a mover 100, pero igual se mueve 30, ¿vale? Sin embargo, lo contrario no suele ocurrir. Es decir, si hay un muy buen dato en Inglaterra, eso lo vemos además todos los días, cada vez que vemos lanzamientos en directo aquí en estos webinars a las 10:30, que son pues la tercera parte de los días, no se mueve el euro, ¿vale? Normalmente, siempre puede haber alguna excepción. Pedro Boucher pregunta, David, ¿el índice US Dollar Index puede ser útil como referencia de la tendencia del dólar en temporalidades menores como minuto o 5 minutos? ¿O solo son tendencias de largo plazo? A ver, Pedro, ¿viste el webinar del otro día de la DX? The friend is your friend till it bends o till it ends, ¿alright? La tendencia es tu amiga hasta que se dobla o hasta que finaliza. A ver, esto significa que si estamos teniendo una tendencia en gráficos mayores, diarios o semanales alcista, en principio, porque luego tiene todo mucho truco, en principio tendríamos mayores probabilidades de éxito entrando en gráficos pequeños también en la misma dirección de la tendencia de fondo, sobre todo cuando la tendencia de fondo está muy bien establecida, no como la tenemos ahora en el US Dollar Index, que hemos visto que está parándose en resistencia, ¿vale? Cuando está volando en gráficos mayores, pues nos podría dar en gráficos menores también mayor probabilidad de éxito. Pero cuidado con esto que estoy diciendo porque luego tiene también muchos trucos, ¿vale? Sergi está comentando, hola David, una buena entrada corto para euro dólar time frame de 1 minuto. ¿Sería en la rotura del ET acelerada que tienes dibujada? Sí, efectivamente, ¿vale? Pero siempre buscando un filtro de un swing para darte mayor probabilidades de éxito, ¿vale? El horario de las noticias en vivo, Manuel Murillo, sí, es decir, cada vez que tienes noticias de los datos macro, si te refieres a eso de las noticias en vivo, sale el horario a la hora que es, ¿vale? Quizás igual, si dices que porque salen antes o tal, sí que hay un par de noticias en UK que salen 2 minutos antes porque se lanzan a los suscriptores de Thomson Reuters, ¿vale? Pero el resto no. Y como todos sabemos que es así, pues en realidad, aunque en el calendario macro te ponga ahí 30, tú sabes que es ahí 28, ¿vale? Luis Alejandro habla del par libra-dólar. Antes de seguir con las preguntas, quiero que veáis algo, por si acaso se me escapa, bueno, más que si se me escapa, pues veo que ya son menos cuarto y dentro de poco me voy a poner en stand-by para ponernos en el CEU. Vamos a echar un vistazo a Nueva Zelanda. Bueno, bueno, este gráfico os lo quería enseñar después, pero bueno, ya que lo tengo aquí, voy a hacer al revés. El otro día estuvimos viendo el análisis de los cruces CAD Yen, New Zealand Yen, Libra franco suizo, Aussie Yen, Euro, Aussie, Euro CAD, Libra CAD. Vimos también este otro, que es el Aussie Kiwi, ¿vale? Es decir, dólar australiano contra el dólar neozelandés. Vemos que está en un momento crítico, tocando zonas. Veíamos también, perdón, vamos a gráficos mensuales, como el Aussie Kiwi siempre ha estado en un rango desde el año 92, sin una tendencia establecida, marcándonos niveles de un rango mensual de 3.200 pips, que esto no es nada, ¿vale? El par ha sido incapaz de mover más de 3.200 pips desde el año 92, de máximo a mínimo, ¿vale? Ahora estamos en zonas muy interesantes, porque nos podrían dar
una señal de rebote de nuevo alcista. Si vemos que en los últimos 30 años siempre ha estado de máximo a mínimo en estos rangos, pues ¿por qué no en los próximos 2 años? ¿Vale? Por tanto, estamos en zonas muy interesantes de poder buscar un largo. Sin embargo, si ha caído tanto este gráfico es porque el New Zealand está más fuerte que el dólar australiano. Y esto lo estamos viendo en los datos macro, ¿vale? En el último año, todos los datos macro de Nueva Zelanda están yendo más o menos bien. Sin embargo, en Australia, todos sabemos que están siendo muy dañados por la disminución de las exportaciones, ¿vale? Debido a que la locomotora del lejano oriente, bueno, más que del lejano oriente, la locomotora china, está estornudando. Sigue con crecimiento, pero ralentizando dicho crecimiento. Australia es un exportador de materias primas, por lo tanto, se daña cuando tenemos a China comprando menos, ¿vale? Nueva Zelanda, aunque tiene una alta correlación, de hecho, por eso este gráfico, que está en rango en gráficos desde el año 92, y tiene una alta correlación, ha sabido diversificar mejor su economía. No ha tenido la crisis de la minería australiana que ha tenido este último año y, por lo tanto, se está revalorizando. A ver, muy importante lo que ha sucedido esta noche. Vámonos a mayor detalle, vámonos a un minuto. Fijaros cómo me paso de gráficos mensuales a gráficos de un minuto, ¿vale? La acción está en un minuto, en 5 minutos en Forex, que es donde está el intradía, pero por otro lado, siempre tenemos que tener en cuenta la foto a largo plazo de los diferentes pares. Muy importante, ¿vale? Bueno, inflación. Esta noche, ¿vale? A las 9:45 tuvimos el dato de inflación. Se esperaba que fuera neutral y, sin embargo, ha subido una décima, ¿vale? El par se ha movido nada más y nada menos que 75 pips, lo cual es muchísimo para el kiwi. El kiwi se denomina al dólar neozelandés contra el dólar estadounidense, ¿vale? ¿Por qué del kiwi? Es porque en Nueva Zelanda hay un pajarito que es ciego, que se llama kiwi. Bien. Vale, bueno, 75 pips. Nos ha puesto el par en zona de resistencia, aunque ha caído en Londres, ¿vale? Al igual que el resto de los pares, ¿por qué? Porque se ha revalorizado el dólar estadounidense, lo hemos visto antes en el US Dollar Index, y el New Zealand Dollar, al igual que el euro dólar y que la libra dólar, ha sido un par que ha sufrido esta mañana en Londres, con la revalorización del dólar estadounidense justo en Londres, ¿vale? Justo un par de minutos antes de Londres. Bien. La Reserva Federal de Nueva Zelanda, contrariamente a Australia, piensa que quizás en el 2014, de hecho es de los únicos países de las monedas con mayor volumen, de las economías que pertenecen a monedas con mayor volumen de Forex, que piensa subir intereses en el 2014, ¿vale? Para mantener la inflación en el target del 2%. Esta reunión es, creo que la semana que viene, si no la semana que viene, la siguiente, ¿vale? Con lo cual, ojito, porque estamos ahora en zonas muy importantes. Por un lado, vemos cómo se sigue revalorizando el dólar neozelandés, ¿vale? Quizás, si incluso da más subida de tipos, ya ni te cuento, estamos en gráficos de 5 minutos, vamos a verlo en gráficos de 60 minutos para ver que si fuera así podríamos tener niveles por encima del 0,84 de máximos. Vámonos a gráficos diarios para ver dónde se encontrarían estos máximos y qué barreras podemos tener, pero no me importa o no me interesa tanto su cruce contra el dólar estadounidense,
Lo que sí que me interesa es su cruce, como hemos visto antes, contra el dólar australiano. ¿Por qué? Pues porque si esta subida de tipos hace que se revalorice el dólar estadounidense y llegamos a testear zonas de soporte históricas, como son el 1,04 y 1,028, sobre todo el 1,028, que es el mínimo que hemos tenido y que lo tuvimos en el año 97, nos podrían dar, si creemos en los zigzags históricos, un buenísimo punto de entrada, teniendo en cuenta de que pensemos, bueno, pues por mucho que suban los tipos, la tendencia histórica en este gráfico es que vuelva a la normalidad, vuelva al yo-yo, ¿vale? Y que dentro, yo que sé, de 2 años, pues haya podido tener un recorrido de varios miles de pips en una operación, pues digamos, sin mucho riesgo, ¿vale? Por el contrario, si la economía australiana sigue dando no tantas alegrías y New Zealand tiene una política firme de subida de tipos de interés, podría haberse incluso roto este soporte, pero para mí es mucho más improbable, ¿vale? Aunque cuidado, con el euro libra, vamos a verlo con mayor detenimiento. Con euro libra, vámonos a gráficos mensuales. Otra típica operación era también la que hemos comentado en el Aussie Kiwi. Y es que el precio, por supuesto que hubo unos máximos en el 95, ¿vale? Pero durante todos estos años, desde el año 98 hasta el año 2007, que son más de 10 años, pues el precio estuvo siempre en este rango de unos 1.300 pips. ¿Vale? La típica operación era también en euro libra a muy largo plazo, pues jugar un poco en este rango. Y sin embargo, fijaros cómo a lo largo del 2007 el euro se dispara y empezó a romper resistencias, no solo las de este rango, sino además incluso las de los máximos que había tenido antes de la guerra de George Soros, perdón, contra el Banco de Inglaterra. Y que hizo, bueno, saltar todas las alarmas en la crisis financiera. Fijaros qué pedazo revalorización del euro contra la libra. Noticias. Venga, os pongo en stand-by, ¿vale? Nos vemos en unos minutos.
Muy bien, bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a tener el lanzamiento en 1 minuto 50 segundos. Este es el dato que va a salir ahora. Herman CEU Economic Sentiment, que como sabemos es un índice de difusión basado en entrevistas, en encuestas realizados a analistas, inversores del canal institucional en Alemania. ¿Vale? Valores por encima de cero son buenos, por debajo de cero dan una visión negativa a la economía. El forecast es que tengamos un 63,4, ¿vale? Veremos cuál va a ser finalmente el dato. Estamos a 1 minuto de la salida. Vemos cómo estamos teniendo más o menos, hemos tenido más o menos buenos datos en todo este tiempo y que la salida de un 63,4, como veíamos ayer, incluso nos llevaría a niveles del 2006, ¿vale? Por encima de los que tuvimos en el 2010. Eso podría llevar al euro dólar a romper la zona del 35,60, esta zona de techo que tenemos, que es el máximo de ayer. Si por el contrario hay una amplia desviación del dato en el lado negativo, 20 segundos para el dato, podría romper la zona del soporte y peligrar el 1,35, que es un nivel que estamos vigilando desde hace tiempo. Vámonos a gráficos de 1 minuto para ver la salida. A solo unos segundos del dato. Bien, ya ha salido. Estamos viendo que la reacción está siendo negativa. Está testeando la zona de soporte que hemos tenido hoy post Londres. No está teniendo mucha reacción. Bueno, no te creas, son casi 2 décimas. No está mal la desviación. De hecho, ya está empezando a testear y quizá romper el soporte. El dato ha salido en 61,7, ¿vale? Cuando el forecast, la previsión era de un 63,4. Son casi 2 décimas, ¿vale? Fijaros cómo se está rompiendo ya el soporte, ¿vale? Y el próximo objetivo es el 1,35. Doble cero, que sería la siguiente zona de parada del ascensor que podríamos encontrar en estas 2 décimas de desviación. Vamos a poner una línea vertical justo en la zona de salida. Ahí. ¿Vale? Y vemos que la siguiente parada del ascensor, porque no tenemos muchas resistencias, muchos soportes en nuestro lado, de nuestra izquierda, pues serían, bueno, primero por supuesto antes del doble cero, el mínimo que tuvimos antes de ayer, en el 1,3505, vamos, prácticamente en el doble cero. Bien, bueno, el mercado no está reaccionando en exceso, sinceramente. 10 pips, esto no es nada. El spike que hemos tenido es de solo 10 pips. Esto es prácticamente nada. Al final, el dato no ha podido superar ese 63,14 e irnos a datos por encima del 2010. Como otro efecto secundario, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Vamos a quitar ya la ventana para poder ver con mayor claridad en el gráfico. Y bueno, en esos momentos está testeando y siendo rechazado. Estamos teniendo ahora muy buenas zonas de entrada en dirección del fundamental. Pero con lo poco que se ha movido y su rechazo en zona de soporte, yo sinceramente estaría un poco aparte de este dato macro hoy. Esta es la zona de salida. Es muy importante para ver si el precio supera esta zona de salida. Podemos dar ya la reacción bajista por KO. Si hacemos un FIBO, veremos que por FIBO las zonas son buenísimas, de posibilidad de entrada ahora bajista, pero por otro lado, por lo poco que se ha movido, que son solo 10 pips, y siendo rechazado tan fuerte de zona de soporte clara, que es el mínimo que hemos tenido en Londres,
yo no me arriesgaría, ¿vale? Yo lo dejaría el dato macro hoy para otro día. No me gusta. ¿Mm? ¡Ey! Cuidado que se me ha movido toda la carta gráfica. Jorge Comínguez pregunta quién hace el forecast. Muy buena pregunta. El forecast es el consenso de un montón de analistas en medios como Bloomberg, Dow Jones, Thomson Reuters, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, fijaros cómo se ha recuperado ya más del 100%. Cuando el precio supera la salida, podemos, normalmente estadísticamente, en 9 de cada 10 ocasiones, significa que ya la presión vendedora no es lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, evitar posiciones cortas, por lo menos en este ratito, en lo que es reacción post-news. Eso no quita para que de aquí a unas horas, incluso en el inicio de la americana, hoy se prevé un inicio de americana con volumen, con fuerza. Hemos tenido un fin de semana muy largo en Estados Unidos, al ser ayer festivo de Luther King. Por lo tanto, el fin de semana de sábado, domingo, lunes, hoy se prevé que dentro de exactamente 3 horas, que es cuando comienza la sesión americana, a las 2 a las 2 en Europa, 1 en Canarias, Londres, 8 de la mañana, por supuesto, EST en la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, empiece una sesión con fuerza, ¿vale? Ahí quizás, ¿por qué no? Podríamos de nuevo ver atacados nuevos niveles de soporte, pero no, bajo mi punto de vista, no ahora. Bien, bueno, voy a finalizar el webinar. Finalizamos, por lo tanto, ahora mismo. Recordad que seguimos con webinars con normalidad en el resto de la semana, no la semana que viene, porque la semana que viene estamos en la Trading Week, Lanzarote, a tope de preparativos y pondremos algún visor de Twitter para que podáis ver todo lo que se está cociendo en nuestra home de fxforliving.com y en la home de la Trading Week, lanzarote.com. Un abrazo, hasta ahora.